Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Bueno, me alegra muchísimo. Quisiera invitarlos para que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 24, y vamos a leer dos textos bíblicos de este capítulo, el versículo 14 y el versículo 15. Josué 24, versículo 14 y 15, para quienes no han traído su Biblia, lo vamos a tener en pantallas. Y leemos en el nombre de Jesús. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Muy bien, pueden sentarse y Durbis y Andrea les van a entregar este papelito el día de hoy. Quien no tenga lápiz o lapicero, ellas también se van a encargar de que usted pueda escribir en esta noche y usted se lo lleve. No es para que lo guarde así, es para que lo use aquí. Muy bien. Durante el tiempo que llevo rodeada de personas en esta vida y en este caminar cristiano, con personas creyentes, he escuchado estas preguntas muchas veces hechas a mis padres. Pastores, ¿cómo han hecho ustedes para servir junto con sus hijos? ¿Cómo han hecho para que sus hijos estén firmes en la fe? ¿Cómo hicieron durante la etapa de adolescencia que es tan difícil hacer que ellos vayan a la iglesia? Tal vez usted se ha hecho estas mismas preguntas si es papá y tiene hijos. Y como dato importante, en esta noche quiero decirles que tanto el pastor reverendo Nicolás Ocampo Jr., quien es mi hermano, como yo, jamás hemos sido obligados a ir a la iglesia. Desde muy pequeños nuestros padres siempre nos enseñaron a amar la casa del Señor. Así que tal vez en esta noche usted hallará respuestas claras a las preguntas antes mencionadas. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Y cuántos tienen hijos pequeños? Usted dirá, tal vez la predicación será solamente en base a ellos, pero no. En esta noche veremos a la luz de la palabra cómo todos podemos servir al Señor. Y es que así precisamente se titula el mensaje esta noche, servir al Señor en familia. Siempre hemos escuchado acerca del servicio a Dios de manera individual, pero esta noche quiero que lo veamos y lo contextualicemos desde el hecho de poder servir en familia. Ahora bien, volviendo al pasaje que hemos leído, quisiera contextualizarlos de dónde y por qué estas palabras de Josué. Recuerdan que en la predicación pasada, cuando les hablé un poco acerca de Josué, nos basamos en el capítulo 1. Esta vez estamos en el capítulo 24. Y rápidamente quiero que recordemos quién era Josué y cuál era su misión. Su nombre significa Salvador, Libertador o el Señor es Salvador. Era hijo de Nun, pertenecía a la tribu de Efraín, fue uno de los 2 espías que Moisés envió para el reconocimiento de la tierra prometida y fue uno de los 2 que llevaron buenas noticias de esta y animaron al pueblo para su conquista. Bajo su dirección fue conquistada Jericó y sus alrededores. Murió a la edad de los 110 años y fue sepultado en Timná-Sera. Josué tenía 4 tareas específicas que debía de cumplir. ¿Ustedes las recuerdan? ¿Sí? Y si no, pues vamos a recordarlas esta noche. La primera era conquistar la tierra prometida, la segunda repartir la tierra entre las 12 tribus, la tercera unificar la fe del pueblo de Israel en el Señor y la cuarta el ministerio de la familia. Él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y las 3 primeras él logró hacerlas. Ahora vamos a ver cómo podemos
nosotros hacer que nuestras familias enteras sirvan al Señor Jesús. Cuando Josué pronunció estas palabras, él junto con todo el pueblo de Israel se encontraban en Siquem. Él reunió a todo el pueblo de manera minuciosa, le recordó cada momento importante desde que el Señor había llamado a Abraham desde Ur de los Caldeos hasta que le dio a él la misión de conquistar la tierra prometida, es decir, a Josué. Esta fue una despedida, ya que Josué tenía 110 años y pronto se reuniría con sus antepasados. Pero antes de esto, les hizo una advertencia clara a los hijos de Israel. Y era que ellos iban a desviarse e inclinarían su corazón a adorar a otros dioses. Aunque ellos dijeron que jamás lo iban a hacer, si usted ha leído juiciosamente la palabra del Señor, va a darse cuenta que después de que murió Josué, lo primero que hicieron los hijos de Israel fue desviarse de la presencia del Señor y adoraron a los dioses que tanto el Señor les había advertido que no hicieran. Pero él también ratificó, es decir, Josué, y declaró que él y su familia servirían al Señor. Ahora bien, esta noche les pregunto, ¿quiere usted servir al Señor junto con toda su familia? Yo pensé que iban a estallar. Voy a volver a hacer la pregunta. Voy a devolverme. ¿Quiere usted servir al Señor junto con toda su familia? Muy bien. Tal vez esto para muchos llegue a parecer como imposible porque no todos son creyentes en Cristo Jesús, pero yo quiero que en esta noche miremos a la luz de la palabra cómo podemos lograrlo. Miremos algo bien importante para que usted comprenda la importancia del servicio a Dios y se dará cuenta de que es mucho más que pertenecer a un ministerio aquí en la iglesia. Y es que el servicio a Dios es una vida diaria de constante devoción a Dios. Es decir, yo no sirvo solamente en la iglesia, yo sirvo constantemente al Señor en cada cosa que hago. Cuando las mamás cocinan en casa, ellas están sirviendo a su familia, pero también están sirviendo al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque esa es su labor. Pero cuando los hijos atienden a sus padres, también están sirviendo al Señor. Quiero que veamos de nuevo el versículo 14 del capítulo 24. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Y quiero que miremos esta letrica que está en morado. Esa letrica en el hebreo original se pronuncia abad. Se pronuncia abad y mire lo que significa esta palabra. Significa trabajar en todo sentido, servir, adorar, culto, honrar, ministrar, siervo, sujetar, trabajador, trabajar. Esta palabra servir en hebreo proviene de esta palabra que vemos ahí, abad, y significa adorar. Así que quiero que entienda en esta noche algo, y es que adorar a Dios es servirlo a Él. Y lo adoramos cuando le servimos. Es decir, no podemos ser servidores del Señor si no lo adoramos, y no podemos adorarlo si no le servimos. Eso significa que esta palabra es igual, servir y adorar. Quien sirve a Dios, lo adora. Quien lo adora, lo sirve. Pero antes de seguir, quisiera aclarar este concepto acerca de lo que es la adoración. Porque lamentablemente dentro del cristianismo la gente cree que adorar al Señor es venir a la iglesia y cantar cánticos despacito. Y no es eso. Adorar es vivir una vida de constante devoción a Dios. Yo adoro a Dios todo el tiempo, cuando estoy en mi casa, cuando estoy trabajando, cuando estoy mercando, cuando voy conduciendo el vehículo. Esto es algo constante. La adoración no es cantar cánticos. Cantar cánticos es alabanza, pero no es adoración. La adoración es servir a Dios, pero no a cualquier Dios. Es servir al Dios verdadero. Al estudiar este pasaje bíblico podemos observar que Josué asumió
el liderazgo sobre su familia, es decir, desarrolló su rol como cabeza. Porque mire lo que él dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Quién se puso de primero? Él. En cuanto a mí y a mi familia, serviremos al Señor. Así que lo primero que se necesita para servir al Señor juntos en familia es liderazgo. Apunte ahí. Bueno, no, ya se los había apuntado. Liderazgo. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener tanto el encuentro de hombres como de mujeres. Y estos encuentros estuvieron bajo la enseñanza de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr., y él nos trajo varios temas a la luz de la palabra del Señor, en donde fuimos confrontados, animados y consolados por esta palabra. Pero hubo un tema en especial y fue para los hombres la importancia de ser la cabeza. Pero para las mujeres también nos dio la importancia de ser el cuerpo y nos enseñó esas funciones de cabeza para el hombre y esas funciones de cuerpo para las mujeres. ¿Cuándo han visto ustedes un cuerpo caminar descabezado? Nunca, ¿cierto? Y yo creo que el día que eso pase, salimos espantados. O cuando hemos visto una cabeza que camine por sí misma, jamás. Así que cada uno tenemos funciones y roles diferentes en una familia. Josué asumió su responsabilidad como cabeza de su hogar y tomó la vocería, pero también estableció el compromiso de servir al Señor junto con toda su familia. Quisiera que viéramos esta imagen en donde nos muestra la siguiente estadística. Cuando un padre de familia viene al Señor Jesús primero, el 93% de las familias seguirán en la iglesia, firmes. Cuando viene la madre, el 17%. Y cuando llegan los hijos, el 3.5%. Así que, hombres, en esta noche, ustedes deben asumir el liderazgo para que juntos puedan servir con sus familias. ¿Comprenden ahora ustedes, los hombres, la importancia de ejercer su liderazgo como cabeza de hogar? Y quisiera que viéramos algunas cosas en las cuales usted debe trabajar en su hogar. Y lo primero es el altar familiar. ¿Cuántos? No me respondan, ni levanten la mano. Cada uno se va a responder. ¿Cuántos hacen el altar familiar? Miren lo que nos dice Deuteronomio 6, versículos 5 al 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Si usted quiere servir al Señor junto con toda su familia, entonces comprométase a tener diariamente el altar familiar. Vivimos en una sociedad en donde cada vez nos absorbe más y más la tecnología, las preocupaciones y aquellas cosas que finalmente terminan no edificándonos, sino destruyéndonos. Pero si usted es jefe de casa, si usted es jefe de hogar, o así no lo sea, es decir, porque entiendo que algunos viven solos, igual haga el altar familiar. ¿Y cómo se hace el altar familiar? Se estará preguntando usted. Lea la Biblia, ustedes me van a ayudar. ¿Cómo? Ordenadamente. Muy bien. Eleven una oración de manera audible. Normalmente la gente ora, pues si es que mueve los labios. No, audiblemente. Recuerden que estamos hablando con el Señor Dios Todopoderoso, así que hágalo audiblemente. Diríjase al Padre Celestial y culmínela en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Entonen una alabanza al Señor en donde se reconozcan sus atributos como su grandeza, su poder, su fidelidad, su santidad. Permita que todos participen de este altar familiar, que su esposa e hijos tengan un momento en donde alguno ore o cante. Y mire esto tan importante, establezca un horario y prioridad de manera que esto se convierta en un compromiso, pero también que haga parte de un estilo de vida.
y así usted siempre que lo haga, entonces sus hijos ya van a saber, o más bien usted entenderá que sus hijos y sus generaciones lo van a seguir haciendo. Piensa en sus nietos, en sus bisnietos, tataranietos, y de ahí hasta donde usted quiera que sus generaciones sirvan al Señor. No piense solamente en usted. Piense en que cuando usted tome esto como un estilo de vida, sus hijos van a querer hacer lo mismo. Yo he escuchado testimonios de los niños más pequeños de la iglesia infantil en donde van a buscar la Biblia y le dicen al papá, ya es hora del altar familiar. Así que cuando esos niños formen sus hogares, ellos van a hacer lo mismo. ¿Y sabe algo? Yo recuerdo que mi primera enseñanza bíblica, mi primera predicación fue en un altar familiar. Mi papá nos dio tanto a Pastor Junior como a mí 10 minutos para que compartiéramos la palabra del Señor. Y yo recuerdo que esa noche fui rapidito a preparar un mensaje sencillito, pero que me quedó grabado en el corazón basado en el Salmo 78. Permita que sus hijos amen la palabra del Señor. No se exaspere cuando su hijo esté aprendiendo a leer. Si se toma un poquito más de tiempo, permítale que él pueda leer 1, 2, 3 textos bíblicos. Si su niño repite diariamente la misma oración, téngale paciencia. Está pequeño. Si su hijo pasa de los 16 años, ya no mentiras. No. Otra cosa que el hombre como cabeza debe hacer es asista fielmente a la iglesia. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Entendió esto? Debemos de congregarnos porque el gran día en que el Señor vendrá por nosotros se acerca. Si usted como cabeza de su hogar se deja llevar del desánimo, la pereza, la desidia y el desinterés por asistir a la iglesia, hará que su familia se contagie de lo mismo. ¿Se acuerdan las preguntas que le han hecho tantas y tantas veces al pastor papá y a la pastora? Yo recuerdo que sin importar si nosotros teníamos muchísimas tareas, sin importar si salías cansado de tu trabajo, siempre asistíamos fielmente a la casa del Señor. Y quiero decirles algo, en esa época las celebraciones de culto no eran como ahora que son miércoles y domingos, sino que era de domingo a domingo. Era toda la semana. Así que piense y medite en eso. No permita que la pereza le gane. Y quisiera darle algunas recomendaciones. Para la asistencia a los domingos, acuéstense temprano los sábados, de manera que el reposo sea suficiente y no lleguen cansados a la iglesia y se duerman en pleno mensaje de la palabra. Deje todo listo, ropa, zapatos, accesorios, Biblia, libretas, empacadas, la canasta del amor. Despierte a su familia con alabanzas. No sea de esos papás que los niños son durmiendo y llegan y les tocan la puerta así. Eso asusta. Pastor papá toda la vida nos ha despertado con alabanzas. Pastor Junior, ¿cómo despierta la princesa? Con alabanzas. Esto es muy importante. ¿Y sabe por qué? Porque eso significa que hay regocijo en su casa. No le dé lugar al diablo, no admita discusiones por tonterías que dañen el ambiente y terminen en peleas innecesarias, dando lugar finalmente a no asistir. Establezca un horario de salida, de modo que todos los miembros de la familia sepan a qué hora deben estar listos. Llegue a tiempo, enseñe a su familia a disfrutar de estar temprano en la iglesia. Tenemos el feo vicio de llegar rayados. O cuando ya ha empezado la alabanza, perdiéndonos de la lectura de la palabra, de la oración, perdiéndonos el espacio de poder saludarnos con los hermanos. O aún más importante, perdernos el momento de arrodillarnos, así sea 5 minutos, en la presencia del Señor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando llegan agitados a la iglesia, llegan como mal geniados.
sea, ya llegan como incómodos. No permita que esto se le convierta en un tropiezo para venir y asistir los domingos. Para la asistencia los miércoles, tenga en cuenta que la celebración de culto de los miércoles tiene la misma importancia y el mismo valor que la del día domingo. Yo no entiendo por qué algunos cristianos creen que la celebración de culto los miércoles es como de menor valor. Nos ponemos más bonitos los días domingos que los días miércoles. Tal vez porque algunos trabajan, puede ser. Pero muchas veces creemos que solamente debemos de asistir los domingos. No, haga el esfuerzo por venir a todas las celebraciones de culto. No se deje vencer por las circunstancias, la pereza, el pico y placa, que por cierto es para los carros o las motos, las muchas tareas de los niños, el transporte. ¿Sabe algo? Si usted deja de asistir a la iglesia porque dice que no tiene pasajes, ya le ha dado un motivo grande al enemigo para que cada vez usted tenga un tropiezo para no asistir, porque ya sabe por dónde es su talón de Aquiles. Si usted, por fe y por convicción, viene a la casa del Señor, yo conozco personas que caminan horas y horas y horas. Muy bien, lo siguiente, participe del discipulado. Dice Mateo 28, del versículo 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sabían ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que el discipulado es un mandato directo del Señor Jesús? Por eso en esta noche quiero invitarlos a que si usted no ha realizado el discipulado en esta iglesia, lo haga junto con toda su familia. Hay algunos que han llegado de otras congregaciones y dicen: es que yo ya hice el discipulado en mi iglesia. No, estoy hablando del discipulado de aquí, de íntima devoción. ¿Y sabe por qué? Porque cuando hacemos esto, entonces tenemos identidad los unos con los otros. Así que los invito. Pero también proyéctese para que al hacer el discipulado, usted en un futuro pueda hacer de su casa una casa de devoción y pueda invitar a sus amigos, familiares y conocidos. ¿A cuántos les gustaría que su casa se convirtiera en una casa de devoción? Que podamos compartir la palabra del Señor con otros. ¿Saben algo? En estos días hablaba con papá pastor y le decía: pa, la iglesia se ha vuelto indiferente. La gente allá afuera está sufriendo. La gente allá afuera tiene problemas. La gente allá se comporta rebelde porque no conoce a Jesús el Señor. Pero nosotros estamos muy cómodos en la iglesia. No se le olvide que hacer el discipulado es un mandato del Señor, pero hacer discípulos también lo es. ¿Qué tal si nos proponemos en este año tener muchas casas de devoción? Que podamos no solamente recibir el discipulado, sino que podamos discipular a otros. Que este lugar quede tan pequeño para la gran cosecha que ha de regalarnos el Señor. Yo pensé que iban a decir amén, pero así no podemos. Muy bien. El discipulado nos fortalece en la fe, pero también nos afirma. Ahora bien, ya he hablado con las cabezas, que son los hombres, y quisiera en esta noche también hablar con las mujeres. Sé que hay muchas mujeres que sus esposos no son creyentes o que son cabeza de hogar, víctimas del abandono y que ejercen el papel tanto de papá como de mamá a la vez. Y quiero invitarlas a ellas a que, como mujeres sabias que están siendo instruidas por el Señor, ore por la conversión de su esposo. Siga estos mismos consejos que acabamos de ver, siempre velando por la vida espiritual de cada miembro de su familia. Si usted es una mujer cabeza de hogar, pida dirección al Señor y pida un redentor para usted y para sus hijos. Mientras esto ocurre, vele por su vida espiritual
y la de su familia. Ahora bien, si su esposo es creyente, entonces, y asisten los dos a la iglesia, entonces lo primero que usted va a hacer es ejerza sus funciones como cuerpo que es, siendo su esposo la cabeza, sea sujeta. Miremos qué nos dice la palabra del Señor con respecto a esto. En Efesios 5:22 al 24 dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Esta palabra sujeción le pica a más de una. Pero ¿sabe qué significa la palabra sujeción? Y me gusta muchísimo esta palabra, porque esta palabra sujeción significa, oye, mujer, no te preocupes, porque si el hombre es la cabeza y es su autoridad, no tienes que preocuparte por nada. Más bien debe ser una mujer dulce, cariñosa, tierna, que enseña a sus hijos, que sirva a su esposo. Pero también en 1 de Pedro 3, 5 y 6 dice, así eran algunas mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Hoy en día hay esta gran falencia. Las esposas no están obedeciendo a los esposos. ¿Y sabe con qué se llenan la boca? Es que el acaso es mi papá. Es más que su papá. Es la cabeza que Dios le puso a usted, que es el cuerpo. Así que obedezca a su esposo. No se deje contaminar por la falsa idea del feminismo, que realmente es una trampa que ha generado el enemigo para caer en el adoctrinamiento del progresismo. Es que las mujeres ya no lloramos, facturamos. Mentiras, son mentiras del diablo. Las mujeres sí lloramos y sí nos duelen las cosas. También facturamos, pero nos sujetamos. Así que, querida amiga, querida hermana, sea amable, afable, delicada y tierna con su esposo. Esto no está ahí, pero esa amabilidad también consiste en ponerse bella para él. Muchos hombres se quejan que llegan de trabajar y las mujeres son desorganizadas. Mientras eran novios, se organizaban, se ponían lindas, pero ahora que están casadas, no. Eso también es ser amable con su esposo. Recíbalo bien linda, perfumada, embellecida. Apoye a su esposo en todos estos puntos que acabamos de ver y recomendaciones que hemos visto el día de hoy. Valore a su esposo, ore con él, ore por él, sea un radar que cuida de su hogar. Mujeres, no se les olvide que los hombres enfrentan sus problemas de manera silenciosa. Cuando nosotras tenemos un problema, lo primero que hacemos es coger nuestro teléfono y llamar a la mamá o escribirle a la mejor amiga o pegarle un grito por WhatsApp. ¡Amiga! Mira lo que me pasó. Los hombres son más reservados y ellos también sufren. Pero depende de nosotras cumplir con esas funciones como cuerpo. Lo segundo que se necesita para servir juntos en familia es el ejemplo. Los hijos constantemente observan cada movimiento y cada paso y aún cada palabra que sus padres hacen o dicen. Y quisiera tocar algunas cosas que me parecen muy comunes y se nos han convertido en paisaje, dando pie a que se pierda de vista llegar a ser como el Señor Jesús, que finalmente esa debe ser nuestra meta aquí en la tierra. Miremos qué dice Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y lo primero en lo primero que debemos de ser ejemplo es en la ocupación del tiempo. Mire cómo nos dice Efesios 5, versículo 15 y 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son como, léalo usted, son como malos.
no malgaste su tiempo. ¿Usted ha escuchado que los abuelitos siempre decían, el tiempo es oro? Eso es real. Así que no lo malgaste. La pereza. Ojo, si usted es perezoso, sus hijos van a ver eso en usted. ¿Duerme usted esta tarde? Recuerde que es en la madrugada donde hallamos la presencia del Señor. Está bien el tener tiempos de descanso y de reposo, pero si usted quiere servir al Señor junto con su familia, el Señor condena todo acto de pereza. Cuando servimos al Señor en la madrugada, es donde el Señor nos despierta para estar con Él, a solas. Y mire cómo dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que si usted es de los que se levanta, o usted, querida amiga, hermana, se levanta a las 11 de la mañana a buscar la presencia del Señor, esto no va a funcionar. No pretenda que el Señor le hable si su deporte favorito es dormir. Las redes sociales. ¿Cómo estamos usando las redes sociales? ¿Para qué usa usted sus redes? ¿Para ganar almas publicando de las buenas nuevas del Evangelio? ¿O es de los que se pasa horas y horas viendo videos en Instagram, TikTok, X, Facebook? Hay muchos que dicen, no, es que en X me salen las noticias, pero también salen videos. Por si no lo sabía, estas redes sociales funcionan con algo que se llama el algoritmo. Si a usted le aparece un video en donde usted ve una receta y pasa los 10 o 20 segundos viéndolo, entonces el algoritmo dice, esto es lo que le gusta. Así que va a pasar otro video y otra receta, y otra, y otra, y otra, y otra, y cuando usted menos pensó, ya lleva una hora pegado al teléfono. Pero mucho cuidado, porque así como hay ese tipo de videos en donde aprendemos consejos prácticos para la casa, cosas para aplicar, también pasa que hay videos con alto contenido erótico, lenguaje obsceno, vulgar y guache, que es el lenguaje que usan los tan mal llamados influencers. Si usted está viendo este tipo de contenido, entonces siempre le va a salir lo mismo. ¿Para qué está usando usted sus redes sociales? No estoy diciendo que estas redes sean malas. Lo malo es la utilización de ellas. ¿Cuánto tiempo inviertes? Es más, a veces ni siquiera se sabe cuánto tiempo pasó entre abrir la aplicación y reaccionar para cerrarla. Dele y dele y dele y dele. Cuando usted menos pensó, se le fue el tiempo. ¿Ha pensado que si tiene hijos pequeños, entonces según el contenido que usted vea, será lo primero que sus hijos verán si ellos también le cogen el teléfono? Que hoy en día los chiquitos saben manejar aún mejor estos aparatejos que nosotros. Y ¿saben algo? Ellos también van a quedar atrapados, porque estas redes sociales son para eso, para atrapar a la gente, pero depende de nosotros saber para qué las usamos, porque si usted publica el texto bíblico, el devocional, es más, yo quisiera invitarlos para que ustedes nos ayuden compartiendo todo lo que nuestros pastores comparten. No le dé pereza, es sino que le dé compartir y ya. Eso no le demora más de un segundo, pero se puede convertir en una gran red en donde podemos ganar almas para el Señor. ¿Sabía usted que esta iglesia tiene muchos creyentes en otros países porque han visto las celebraciones de culto y ellos pertenecen a íntima devoción a pesar de que viven en otros lugares? Series, películas y programas de televisión. ¿Sabe usted cuál es el éxito precisamente de las series en las plataformas que se usan en casa y por las cuales hay que pagar?
que generan adicción. ¿Y sabe por qué genera adicción? Porque usted empieza con el episodio 1 de la temporada 1. Uy, no, pero es que quedó muy bueno el capítulo, veámonos el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Yo he escuchado los niños de la iglesia infantil que cuando no están con sus padres, se les han ido hasta 5 y 6 horas viendo series en estas plataformas. Lo que estoy diciendo no es que me lo estoy inventando, porque lo he escuchado aún de ellos. ¿Y sabe algo? Esto genera tanta adicción que usted lo único que quiere es terminar la temporada. ¿Se han dado cuenta cuánto tiempo han pasado frente a una pantalla? En otras palabras, pagamos para perder el tiempo. Películas donde se ve la brujería, las relaciones ilícitas como el adulterio, la fornicación, el homosexualismo. Y ni qué decir de los programas de televisión nacional, que creo yo que no tenemos buena programación aquí en Colombia. Lo único que vemos son realities. ¿Y sabe algo? Los realities no son más que una presentación de lo que hacían las antiguas culturas en donde se vendían los seres humanos como esclavos al mejor postor. Ay, no, es que a mí me gusta tanto ese reality porque es que solamente cantan. Pero ustedes han visto cómo degradan a la gente, cómo los maltratan y les dicen cosas feas. Así hacían en la antigüedad. Ponían al esclavo en la mitad y todos los que iban a comprar se paraban alrededor. Y quien los vendía no hablaba cosas buenas del esclavo, sino que decía todo lo malo que el esclavo tenía para ver quién era el que pagaba por él. Hace poco empezó un programa lleno de famosos que solo los conocen sus seguidores, en donde muestran de manera atrevida todo lo que el Señor condena, como la homosexualidad, el poliamor, la fornicación, el chisme, la lujuria, haciendo de esto un sutil adoctrinamiento para que cada vez más normalicemos el pecado. Lo vemos y vamos a ir normalizando todo el pecado. No estoy diciendo que sea malo usar estas series y películas, pero ¿qué clase de contenido estamos permitiendo en nuestros hogares? ¿Saben? Hay muy buenas series como The Chosen, que por cierto, en la ciudad de Medellín, a partir del 14 de febrero, van a empezar a darlas en las cárceles. Y cuando yo vi esta noticia, lo primero que hice fue orar al Señor y decir, Señor, por favor, ya que no podemos llegar hasta allá, que muchas personas sean tocadas por el poder de tu evangelio, por el poder de tu palabra. Viene una muy común, videojuegos. ¿Sabía usted que la mayoría de los videojuegos traen mensajes ocultos, como la música de la nueva era, en donde el cerebro pierde su capacidad de razonamiento y hace que quien los juegue quede atrapado en el mundo irreal? O los juegos en donde se practican la brujería. Se evocan personajes míticos como el Rey Mono. O los de rol medieval en donde se ambienta la bohemia del siglo XV. Y ni qué decir de aquellos en donde se masacran a personas a diestra y siniestra, abriendo puertas al mundo espiritual. Ay, no, es que es un jueguito sencillito, en donde los zombies se comen una florecita. Ojo, no se les olvide que los zombies son demonios que poseen los cuerpos de los muertos. Y nuestros niños chiquitos juegan eso. Ay, es que eso es muy divertido. Ojo, los videojuegos son portales espirituales que la gente sin conocimiento abre y atrapa. Y yo he conocido jovencitos que le tienen miedo a todo. ¿Y sabe de dónde proviene ese miedo? Se la pasan jugando. Porque abrieron una puerta espiritual. Otra cosa en lo cual usted debe de ser ejemplo y es el lenguaje.
Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿De qué hablamos normalmente en nuestros hogares? Temas que edifican, por ejemplo, de lo que aprendimos en cada uno de los sermones, de lo que escuchamos en Mañanas Íntima Devoción Radio, o constantemente estamos hablando a manera de crítica, de chismes. Usamos palabras que no nos identifican como hijos de Dios, como estas. Usamos palabras como afortunadamente, desafortunadamente. Invocamos a dioses paganos como Ave María. O frases como mi Dios le pague, que son tan comunes y que parecen inofensivas. No se les olvide que el Señor Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por todos nosotros. O palabras como te bendigo, cuando lo correcto es que el Señor Jesús te bendiga. ¿Será que de vez en cuando nos atrapa el viejo hombre y en medio de la ira se nos zafan palabras que en este lugar y en este altar y en esta noche no serían prudentes nombrar? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo nos estamos edificando unos a otros? ¿Y qué tipo de lenguaje estamos usando? Y lo tercero en esta noche es servir. Para servir juntos en familia, pues es precisamente eso, servir. Josué 24:15 dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En íntima devoción podemos encontrar una iglesia que encabeza de sus pastores, el reverendo Nicolás Ocampo Sr. y el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Ellos aman y nos han enseñado a amar el servir al Señor. Y hay varios ministerios en donde podemos servir aquí en la iglesia. Escuche, aquí en la iglesia. Recuerde que servir al Señor es adorarlo todo el tiempo. Con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con absolutamente todo. Pero rápidamente quiero que veamos algunos de estos ministerios. Alabanza, amor por la casa de Dios, que es embellecer el templo. Caballeros, por favor vengan a los encuentros, los animo. Casas de devoción, ya hablamos de esto. Comando de oración, comunicaciones, tanto internas como externas. Consolidación, damas, iglesia infantil, jóvenes, misiones, obra social, parejas, protocolo, redes sociales, sanar para salvar y muchos otros más. Gloria a Dios que tenemos varias familias que juntas sirven en varios ministerios, no en uno, en varios ministerios. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta. ¿Quiere usted servir al Señor junto con su familia? Entonces sea firme en su decisión, disponga su vida, ojo, disponga su vida. El Señor Jesús nos dice que para seguirlo a Él, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Disponga su tiempo. Y esto de disponer el tiempo es que nuestra prioridad sea servir al Señor, pero también disponga sus recursos. Hay personas que quieren servir al Señor, pero ni siquiera diezman, ni siquiera ofrendan. Así que usted no es un verdadero adorador, porque un verdadero adorador, alguien que sirve al Señor, es generoso. Impulse a aquellos miembros de su familia que aún no sirven. Finalmente, recuerde que una de las cosas que el enemigo quiere es precisamente esto, que no sirvamos al Señor. Y no servir al Señor es no adorarlo, pero el Señor mismo dice estas palabras a Satanás cuando él fue tentado
en el desierto. Mateo 4, 8 al 10. De nuevo lo tentó el diablo, o sea, el Señor Jesús, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Todo esto te daré si te postras y me sirves. ¿Y sabe qué le contestó el Señor? Vete, Satanás, porque escrito estás, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Solamente serviremos y adoraremos a Jesús el Señor. No nos postraremos y no nos inclinaremos frente a ningún Dios de este mundo, y menos frente a Satanás. Así que yo no sé cuántos de ustedes en esta noche se quiere poner en pie y quiero invitar a toda la familia pastoral a este altar. Y quisiera invitarlos para que se reunieran por familias. Y recuerde, si usted quiere servir junto con su familia, sea firme en su decisión, disponga su vida, disponga su tiempo, disponga sus recursos e impulse a esos miembros que aún no sirven al Señor. Y quisiera invitarlo para que en esta noche Durbis y Andrea, por familia, les van a hacer entrega de esta casita para que cada que usted la vea, recuerde que esta noche usted hizo un compromiso, que usted tomó una decisión, que usted dispuso su vida, su tiempo y sus recursos para servir al único Dios verdadero, al Señor. Los hijos de Israel se perdieron, pero Josué fue firme en decir, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.